Muy buenos días, mis hermanitos, que Dios me los bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en este día. Estamos ya el día 3 de mayo, alabado sea el Señor, que podemos nosotros congregarnos, aunque sea de lejos, pero estar juntos, mis amados, unidos por el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros, que vive en nosotros, que nos mueve, nos hace amarnos, nos hace querernos, nos hace simplemente buscarnos de tal manera, porque somos una familia en Cristo Jesús. Iglesia, Templo, Nueva Vida, que Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Espero que estos mensajes hayan sido de bendición a cada uno de ustedes, y vamos a estar viendo, ¿verdad? Primeramente Dios, el mensaje de este día va en seguimiento con el mensaje de la semana pasada. Yo no, Señor. Y en este día vamos a compartir Yo no, Señor, parte número 2, porque es algo bien tremendo a lo que viene. Si vemos la semana pasada, mis amados, una de las cosas que fue una provocación en la vida de los discípulos y también a nosotros, una reflexión interna que habla, verdad, de que cuando Cristo Jesús les comunica a los discípulos: uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a traicionar. Y lo más tremendo, hermanos, que en ese momento provocó en ellos que fueran ellos internamente reflejados, porque estaban pensando que si ellos serían capaces de de traicionar a Cristo Jesús. Una de las preguntas que sale de la boca de los discípulos es: Señor, ¿seré yo? Una provocación interna, una reflexión interna a que podamos nosotros ver que en ese momento fue algo en ese momento. Y ojalá que ustedes durante la semana hayamos reflejado, mis amados, en la vida de nosotros también concerniente a nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Y también hablamos, mis amados, también de una reflexión externa, de cómo Pedro le dice al maestro: Señor, aunque todos se vayan por escándalo, aunque todos se ofendan, aunque todos tropiecen o caigan, yo no voy a caer. Y la cosa es que los discípulos también estuvieron de acuerdo, y vemos que es una reflexión externa, porque causa algo que los demás están viendo, causa algo, ¿verdad?, de que directamente a lo que viene la respuesta de cada uno de nosotros al escuchar la vida de Jesucristo en nuestras vidas también. Y en este día, mis amados, vamos a compartir algo un poquito más adelante en la vida de Pedro. Una de las cosas, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, versículo 56, dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y una de las cosas, ¿verdad?, que Jesucristo mantiene directamente enfrente de los discípulos es ese mismo pasaje: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Bien importante, mi amado, en la vida de Jesús, que se cumpliese la palabra de Dios, que se cumpliese lo que estaba escrito, lo que los profetas, los que los antepasados habían escrito, recibido de Dios para el futuro. Jesucristo lo pone enfrente, y para que los discípulos lo disfruten y vean el cumplimiento de las escrituras. Dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y dice la palabra: pero Pedro le seguía de lejos. Déjame comenzar de esta manera, mis amados. Nosotros crecimos en nuestra familia con el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. En la vida, nuestros padres, era muy importante para ellos quiénes eran nuestros amigos. Y una de las razones más prácticas de ese pensamiento, o de que a ellos les importara de los amigos de nosotros, es que iba a llegar el momento en la vida de nosotros como hijos, que ya no íbamos a escuchar a nuestros padres, que tal vez nos íbamos a rebelar en contra de ellos, y que nosotros íbamos a escuchar el consejo
de nuestros amigos, que íbamos a seguir lo que nuestros amigos nos dijeran. Y qué tremendo pensamiento, mi amado, ¿verdad? Porque así que ustedes y yo íbamos a hacer decisiones basadas en el consejo de nuestras amistades, porque eran importantes a la vida de nosotros. Ahora, mis amados, Pedro había caminado con Jesús por 3 años. Una de las cosas muy bonitas, hermanos, es que Pedro, él caminaba lado a lado con Jesús. Caminaba, mis amados, y él le conocía. Pero en este cruce de su vida es confrontado con la realidad en la vida de él, de la profecía que Jesús había pronunciado. Y la profecía era: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Mi amado, algo había pasado en la vida, y dice la palabra de Dios que Pedro le responde a Jesús en el versículo 35 del capítulo 26 de Mateo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. En el de la semana pasada decía Pedro: no solamente estoy dispuesto a ir contigo a la prisión, sino también a la muerte. Y si vemos, mis amados, algo que ustedes y yo podemos ver, ¿qué pasó en la vida de Pedro para que lo negara 3 veces a Jesucristo? Primero que todo, mis amados, Pedro no era un cobarde. Pedro era una persona que al tiempo que vinieron a arrestar a Jesús, sacó la espada e inmediatamente va a defender a su maestro. Era una persona que actuaba y no tenía problemas con actuar. Así que no era un cobarde, no era una persona que estaba acobardado. Porque la Biblia dice, mi amado, él defendió a Jesús, sí, cuando fue arrestado. Pero también, mi amado, cuando todos los discípulos se fueron, lo dejaron y huyeron, dice la palabra de Dios que Pedro siguió a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, fíjense lo que dice, hermanos, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ustedes y yo, mis amados, podemos criticar a Pedro todo lo que querramos, pero una cosa sí sabemos, que en ese momento él estaba dispuesto a morir por Cristo Jesús. Si alguien debiera haber sido arrestado, era él. Pero lo vemos. ¿Pero qué fue, mi amado? ¿Qué pasó en la vida de Pedro para que lo negara 3 veces a Jesucristo? Y yo creo que una de las razones, hermanos, que vamos a ver en esta mañana es la debilidad humana. Ustedes y yo somos débiles de vez en cuando. Hay veces que la debilidad nos gana. Hay veces que la debilidad nos sujeta, y muchas veces por la misma razón que le causó a Pedro el problema. Dice la palabra de Dios, las palabras de Jesús en el huerto vienen al enfoque en este momento. Dice la palabra: Jesucristo invita a Pedro, a Jacob y a Juan a que vengan con él al huerto, un poquito más cerca, y les dice: esperen aquí. Y mientras que ellos esperan, les dice: oren. Y él se va un poquito más lejos a orar con su papá, y él viene y regresa y les dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y Jesucristo se retira y regresa, mi amado, y cuando regresa los encuentra dormidos. Es algo bien tremendo aquí en la vida de Pedro. Una de las cosas que ustedes y yo veremos despuesito es esta palabra: velad y orad para que no entréis en tentación. Jesucristo está invitando a Pedro, a Jacob y a Juan a que oren y que estén velando con él, para que cuando ellos sean confrontados con las situaciones que van a ser confrontados, ellos puedan en ese momento descansar, porque están velando y están orando. Pedro le dice a Jesucristo: aunque me sea necesario morir contigo, yo no te negaré. Versículo 35. Ahora, mis amados,
Vienen los soldados por Jesús y para ese momento ya era demasiado tarde para que Pedro orara por la fuerza para aguantar los problemas que se le presentarían. ¿Cuántos de nosotros, mis amados, sabemos que la respuesta a nuestros problemas, que la respuesta a lo que viene el día de mañana, que la respuesta para nuestra vida, nuestro futuro, mis amados, es estar en la oración? Velad y orad. Pero muchas veces, mi amado, dice la palabra, los encontró dormidos. Dice, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo creo, mi amado, que una de las razones por la cual Pedro pasó por este tiempo de la negación de Jesucristo es porque era un tiempo de debilidad. Si lo vemos aquí, vemos que se le presentó algo fuerte en la vida de él. Y quiero que sepan, hermanos, que la oración es nuestra única manera de mantener nuestra debilidad fortalecida. La única manera que ustedes y yo vamos a estar fuertes en el Señor, mi amado, es que ustedes y yo oremos. Jesucristo lo dijo bien claro, velad y orad. Bien claro lo dice. Y una de las cosas es que tal vez Pedro estaba cansado, estaba como todos nosotros, ¿verdad? Aunque estamos ahorita acá, por decir así, en casa, había algo tremendo que había en la vida de Pedro para que sucediera lo que sucedió. Fíjense, hermanos, una pregunta que sale a preguntarse ahora, en la vida, en este momento, a este tiempo en la vida del cristianismo. Y la pregunta es la que sigue. Dice, ¿habría suficiente evidencia para hallarnos culpables de que somos hijos del Rey, hijos de Cristo Jesús? ¿Habría suficiente evidencia, mi amado, para que dijeran, hubieran suficientes testigos y dijeran verazmente, yo sé que Él es cristiano, yo sé que Él camina con Jesús, yo sé que Él vive para Cristo, yo sé, y mi amado, hubiera suficiente evidencia para que ustedes y yo seamos culpables, hallados culpables de que servimos y seguimos y amamos a un Cristo vivo? Y es una pregunta que debiera contestarse, mi amado, que podríamos nosotros examinar y a la misma vez ver lo que está sucediendo. Una de las cosas, mi amado, que habla bien claramente de Pedro es que él siguió a Jesucristo hasta el patio donde estaba el sumo sacerdote y entró a donde estaba el lugar y se sentó con los alguaciles, hermanos, con las mismas personas que él acababa de pelear, con ellos mismos se sentó para ver el fin. Así que no era un cobarde, mi hermanito Pedro. Pero vemos que en este momento, ahí está, sale fuera del palacio y se le acerca una dama y le dice a él, tú también estabas con Jesús el Galileo. En el versículo 69 dice del capítulo 26, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¿Cuántos de nosotros, mis amados, en un tiempo u otro hemos contemplado una oportunidad de poder compartir sin argumentar, sin discutir, sin pelearnos, pero simplemente decirle a la gente que está en ese momento preguntando o que tal vez no sepan exactamente lo que están diciendo, pero usted y yo conocemos la verdad que es Jesús? Y usted y yo tenemos la oportunidad y el privilegio de darles a ellos la verdad predicada, enseñada, practicada. Y mi amado, que ellos vean a Jesús en la vida de ellos, en su vida. Dice la palabra que Pedro le dice, no sé lo que dices. Y quiero que noten, mi amado, la manera que él contesta. Porque ya sale, está fuera del palacio, ahora está en el pórtico del lugar, dice la palabra de Dios en el versículo 71. Dice que la segunda vez vino otra persona, vio otra, dice la palabra que ella le dice, también estaba con Jesús el Nazareno. En otras palabras, ya lo habían visto, ya había evidencia, ya había algo que ellos habían
de Pedro que tal vez Pedro no quería que supiese. ¿Cuántas veces, mi amado, estamos nosotros en un círculo y no queremos que se den cuenta que somos cristianos? Me hace pensar de aquel compañero de trabajo que trabajaban él y este amigo de él en el trabajo mucho tiempo. Y un día esta persona llega al lugar de trabajo el lunes por la mañana, bien contento, bien alegre, bien feliz. Y él está compartiéndole a todos allí que el día anterior él conoció a Cristo. Y él comienza a decirle a la gente, a todos, ¿saben qué? Ayer me entregué a Cristo, yo soy salvo. Y el compañero que estaba al lado de él viene y le dice a él, ¿sabes qué? Yo también soy cristiano. Y le dice él, ¿qué? ¿Eres cristiano? Y tanto tiempo que hemos trabajado juntos y nunca me has dicho de Jesús. Oh, mi amado, viene la pregunta, también estaba con Jesús el Nazareno, pero la Biblia dice que Pedro dice, pero él negó otra vez con un juramento, no conozco al hombre. Mi amado, algo bien cuando dice la palabra juramento, diciendo yo prometo, yo no lo conozco. Y vemos bien claramente allí, mi amado, que él está por segunda vez negando a Jesús. En el versículo 73 del capítulo 26, hermanos, dice que un poco después, acercándose los que por allí estaban, le dicen a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos. Fíjense, hermanito, ¿por lo qué? Porque dice, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tu manera de hablar, bien claramente. Se dieron cuenta, mi amado, dice la palabra de Dios, que él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y en ese momento, en ese preciso momento, inmediatamente, dice la palabra, el gallo cantó. Y lo vemos en otro evangelio donde dice la palabra de Dios que Jesús y Pedro, los ojos de ambos se vieron a ese momento. Y la Biblia dice que eso provocó en la vida de Pedro que llorara amargamente. Quiero que noten, mi amado, que su respuesta cada vez que negaba a Jesús era más intensa. Primero, no sé lo que dices. Segundo, no conozco al hombre, prometiendo. Y luego comenzó a maldecir y a jurar, no conozco, un poquito más fuerte, ya con más énfasis, no le conozco. Y mi amado, yo creo que vemos aquí su debilidad en esta hora. Le causó a él ser devorado por un momento. Y él fue el que escribió, mi amado, este pasaje que le voy a compartir. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice así. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mi amado, algo que podemos nosotros aprender de esto, mi amado, es que ustedes y yo, en nuestra debilidad, usted y yo tenemos la fuente de la oración. Tenemos, dice la palabra, velad y orad, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Dice la palabra que en mi debilidad, Él es fuerte. Y dice la palabra, cuídese de aquel que piensa estar fuerte, no vaya a ser que caiga. Tenemos que tener mucho cuidado. Y lo vemos aquí en la número 2, hermanos, que vemos aquí la respuesta número 2 a la pregunta, ¿qué pasó en la vida de Pedro para que él negara 3 veces a Jesucristo? Y yo creo, mi amado, que una de las cosas, o la segunda cosa, es el temor a lo desconocido. Mi amado, no hay duda en la vida de Pedro que el temor se agarró de él. La Biblia dice, mi amado, en esos versículos que estamos leyendo,
que él vio a Jesús ser acusado falsamente. Él vio a Jesús ser golpeado y también insultado. Yo creo que él temía que Jesús muriera y también por la vida de él. Pero a la misma vez, mi amado, hay este versículo que está sobre todas las cosas. Dice, entonces los discípulos dejándole huyeron, mas Pedro le seguía de lejos. Allí estaba aún. Y la Biblia dice que estaba dentro de la casa del sacerdote. Dice la palabra, entró y se sentó. Oh, mi amado, qué tremendo. Al ver la acusación, al ver los golpes, a ver los insultos, a ver la manera que estaban tratando a Jesús, eso causó en él temor. El temor se agarró de él por ese momento y vio a Jesús sufriendo. Ahora, mi amado, el mundo odiaba a Jesús. Y se dio cuenta Pedro, mi amado, que él no estaba preparado para enfrentar la vergüenza y la persecución que Jesús estaba sufriendo. En ese momento, en ese momento, él estaba allí, y 3 veces dijo, no sé quién es, no lo conozco y no lo conozco. Jesús le dice a sus discípulos, alarmándoles. En Juan capítulo 15, versículo 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció antes que a vosotros. Oh, mi amado, qué tremendo. Jesucristo está hablándole directamente al pueblo. ¿Saben una cosa? Si el mundo os aborrece. ¿Y qué ha sucedido, mis amados, en estos días? Yo puedo leer, puedo abrir en las noticias y puedo ver testimonios de personas que los han puesto en la línea y solamente tienen que decir, yo, así como Pedro, yo no sé quién es, yo no creo en Jesús, yo no conozco a ese hombre. Eso es todo lo que tienen que decir. Pero dicen, no lo digo, Jesucristo es mi Señor. Es un privilegio vivir para Cristo, pero es un honor morir por Él. Y cuánta gente, mi amado, ha sido aborrecida porque sirven a un Cristo vivo y han sufrido el precio de la muerte por Jesucristo mismo, por el nombre de Jesús. Dice Jesucristo hablando en Mateo capítulo 24, versículo 9, dice, entonces os entregarán a tribulación, a sufrimiento, a persecución. Y dice, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y amado, ¿qué está sucediendo en este día? ¿No es así lo que está sucediendo alrededor de nosotros? Que, mi amado, si usted habla de Jesús, inmediatamente es puesto a un lado, o simplemente para que no tenga nada o no tener nada con usted, porque usted está hablando de Jesús. Es algo bien tremendo, mi amado, lo que está sucediendo, de cómo las escuelas han sacado a Jesús del lugar de la escuela, de las clases, pero sí han introducido el yoga y el meditación. Qué tremendo es eso, mi amado, que todo está bien mientras que no sea Jesús o su nombre. Oh, mi amado, en el caso de Pedro, él se da cuenta muy pronto que no era tan audaz, o no era de mucho, o el valor que él tenía no era como él pensaba que era. Y en el temor, cuando lo agarró el temor, negó a aquel que lo amaba con todo su corazón, mi amado. Qué tremendo lo que sucede en la vida de Pedro. Mis amados, Jesucristo podría haber protegido a Pedro. En el capítulo 22, versículo 31 de Lucas, dice la palabra de Dios a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo, Pedro. Y dice, yo he orado por ti. Y fíjese, mi amado, lo que estaba sucediendo, Jesucristo lo podría haber protegido para que no pasara por esa negación, por ese tiempo de negarle a Él quién es.
Y si no, hermanos, lo que estaba pasando, mi amado, es que Pedro estaba en un proceso, en un crecimiento. Y déjame decir una cosa, mi amado, estar en un proceso duele. Hay dolor, hay angustia, hay aflicción, porque lo que sucede, mi amado, cuando ustedes y yo estamos pasando por un proceso, estamos creciendo para llegar a una madurez que no tenemos, como en este caso. Ojalá que cada uno de ustedes ahora conozca mejor a su familia, conozca mejor a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Que usted pueda decir, qué buen tiempo pasé o estoy pasando con mi familia. Que nos reímos juntos, que comemos juntos, que oramos juntos, que reímos juntos, cantamos juntos. Y todo esto, mi amado, porque es un proceso. Yo creo, mi amado, que al final de todo esto, ustedes y yo vamos a estar más fuertes, y ojalá que esté totalmente 100% correcto, de que cada uno de nosotros podamos ver y que ahora estemos tan listos y prestos, porque hay mucha gente, mi amado, que ha pasado y están solos, tristes, angustiados, y ustedes y yo tenemos la respuesta porque estamos en un proceso. Y sabe una cosa, en el proceso duele. Somos, ¿qué le voy a decir? Causados a pensar. Somos provocados a hacer preguntas. Somos provocados a preguntar algo más íntimo de nosotros. De que ustedes y yo podamos crecer conociendo a nuestras familias, pero más que todo, mi amado, que en este tiempo ustedes y yo hayamos conocido mejor a este Dios a quien servimos, a este Dios que nos llamó, a este Dios que nos ha amado. Y lo vemos, Pedro estaba en un proceso, porque había algo a donde él iba a madurar. Si lo vemos, Pedro estaba siendo equipado para fortalecer a sus hermanos. Lucas capítulo 22, versículo 32. Si ustedes ven en la vida de Pedro, él vino a ser el pilar de la iglesia primitiva, entrenando a otros en el capítulo 2 de Hechos. Y vemos, hermanos, que aún ahora, en 2020, todavía él continúa entrenando a la iglesia del Dios viviente. Primera y segunda de Pedro. Ahí está, siguiendo, continúa entrenándonos para que ustedes y yo podamos ver la gloria de Dios. Qué tremenda palabra, hermanos, de que lo que estaba sucediendo en la vida de Pedro, para que él pudiera venir a aprender, a depender, a confiar, a reclinarse, a dejarse ir, a caerse en los brazos de Jesucristo. Y déjeme decirle, mi amado, no le importó al Señor que él le habría negado. Él siempre estaba puesto, listo para recibirlo. Y si ustedes ven en Juan capítulo 20, capítulos 20, 21, donde habla de ese encuentro. Pero mi amado, ¿quién de nosotros no ha fallado a nuestro Señor? ¿Quién de nosotros no ha pecado contra Dios? Mis amados, con las fallas de Pedro, con las fallas suyas y las fallas mías, Dios usó las debilidades de Pedro y el temor de Pedro, incluyendo negarle 3 veces a Jesús, para cambiarlo de el nombre Simón, nombre que significa oír o escuchar, a cambiarle a Pedro, que significa roca o piedra. Mi amado, qué tremendo que veamos lo que está sucediendo. Ustedes y yo estamos, mis amados, en proceso. Estamos siendo enseñados a seguir a Jesús. Qué tremendo que haya habido un alto en la vida de nosotros. Un tiempo, como dice en los Salmos, un tiempo de cela, un tiempo de pausa, para ver dónde estamos en el Señor.
estamos siendo enseñados, siendo entrenados, siendo equipados para seguir a Jesucristo. Qué tremendo, mi amado. Así que, ¿qué experiencia hemos tenido hoy? Yo creo una de las cosas es que tal vez no somos tan fuertes como decíamos que somos. No somos tan fieles como decimos que somos. O no somos tan audaz como hacemos pensar a otros de nosotros. Pedro le dice a Jesús, no te negaré. Mi amado, yo creo que cuando Pedro le dice esto a Jesús, Pedro se lo dice a Jesús, yo creo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su vida. Yo creo que él estaba sinceramente confesando que él no iba a negar a Jesús. Yo creo, mi amado, que no había ninguna mentira en el corazón de Pedro al pronunciar, no te negaré. Mi amado, simplemente hubo un momento de debilidad. Hubo un momento de temor a lo que estaba sucediendo alrededor. ¿Y cuántas veces nosotros, mis amados, por un momento de debilidad, un momento de temor, simplemente no hemos hecho lo que el Señor o lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer? Pero déjeme una cosita, hermano. El poder con el cual Pedro regresaría. Tremendo. El poder en el cual Pedro regresaría. No más un Pedro débil. No más un Pedro temeroso, sino un Pedro lleno del Espíritu Santo, que cuando fue prensado, fue puesto en prisión, él le dice a los que lo iban a soltar, cuando le dijeron, puedes salir, puedes irte, pero no hablen en el nombre de Jesús. Y Pedro ahora le dice a los que estaban, los tenían presos, le dice, ¿saben una cosa? Juzguen entre ustedes, no hay problema. Pero nosotros no vamos a dejar de decir, de predicar, de cantar, de hablar, de vivir a ese Jesús de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. ¿Por qué, mi amado? Porque había sido lleno del Espíritu Santo. Y sale la pregunta a nosotros. Pregunta directa. ¿Hemos sido llenos del Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice Jesucristo hablándoles a ellos, quiero que se queden aquí en Jerusalén hasta que hayan bajado el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La cosa que vemos aquí a Pedro, hermanos, un Pedro lleno del Espíritu Santo. Y qué tremendo sería, mi amado, que ustedes y yo regresaríamos muy pronto a la iglesia, que regresaríamos con una nueva visión, con una nueva perspectiva, con una nueva alabanza, con una manera nueva de vivir, llenos del Espíritu Santo, vestidos del poder de lo alto. Y que hagamos lo que nunca hemos hecho en la vida de Templo Nueva Vida. ¿Qué sería, mi amado? Yo le invito, en el nombre de Jesús, que durante este día, durante esta semana, su oración sea delante de Dios: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Si usted ya conoce a Cristo, dígale al Señor: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Mi amado, qué bendición que ustedes y yo podamos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Mi oración en este momento
es que si usted no ha conocido a Cristo Jesús, que usted abra su corazón al Señor. Dice la palabra, invoque el nombre de Jesús. Dígale, Señor, te invoco tu nombre, sálvame. La Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre de Cristo Jesús será salvo. Dígale, Señor, sálvame. Me arrepiento de mi pecado, entra a mi vida, cámbiame, hazme una persona diferente, ven a vivir, cámbiame y haz una vida diferente de mí. Y dígale al Señor, Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo. Oremos. Gracias, Padre, por la vida que nos das, por el privilegio que tenemos de servirte, de pasar este tiempo contigo, de adorarte, de bendecirte, de glorificar tu nombre. Mi Dios, que al buscar tu rostro, Señor, en este día y durante esta semana, que podamos, Señor, tocar el cielo, que podamos tocarte, Señor, de una manera como nunca lo hemos hecho, y que tú, Señor, nos toques como nunca lo has hecho. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Bendice a cada familia que escucha este mensaje. Mi Dios, guárdanos. A ti la honra y a ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.